Hola, buenos días, ¿cómo están? Lo que les voy a presentar hoy es el simulador de cosecha forestal, más conocido como SIMNEA, que es un proyecto que desarrollamos en el año 2006 para promover, para crear una herramienta de planificación de la cosecha forestal que pueda ser usada por empresas forestales, tanto contratantes como contratistas. Este proyecto lo desarrollamos con el apoyo de la UCAR y del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal y en el marco de colaboración con la empresa forestal Bosques del Plata. Es un proyecto que se desarrolló para básicamente el norte de Corrientes y en el que participaron tanto las empresas contratistas de cosecha de la zona como las empresas contratantes propietarias de las plantaciones donde se realizaron las mediciones. Lo que nosotros nos planteábamos era que era posible crear una herramienta que pueda ser usada por los contratistas y por los contratantes para evaluar cómo eran los cambios que se daban en los equipos de cosecha cuando variaban de un sitio a otro, cuando iban de un sitio de determinadas características a otro sitio, cómo se podían mejorar los costos por la inclusión o no inclusión de una determinada máquina en el grupo de trabajo, cómo se podían mejorar los costos por la eh, realización de un doble turno con una máquina en vez de trabajar en un simple turno. Pero también ahora, luego de un tiempo de desarrollado el proyecto, también fue un punto de partida para varias de las herramientas que fuimos creando a lo largo de estos años y para el crecimiento del grupo de trabajo en cosecha forestal. Por ejemplo, en este proyecto se desarrollaron una buena parte de los resultados que empleó Eduardo para su tesis doctoral y hoy en día Eduardo ya defendió su tesis doctoral y está desarrollando su beca postdoctoral del CONICET. También hay datos que está empleando Andrés en su beca doctoral del CONICET. Y Eduardo y Andrés fueron los que más trabajaron en la programación, en el desarrollo de las macros que sustentan el trabajo de esta plataforma. Andrés en particular hizo su integradora 2, su integradora final como parte del desarrollo de programación en Visual Basic de este simulador. En lo que hace a los estudios de campo, los estudios que permitieron hacer las regresiones que soportan este proyecto, fue Francisco Soma, quien trabajó un montón de años con nosotros, el que hizo todos o la mayoría de los estudios de campo para desarrollar este proyecto. Y hoy Francisco, por ejemplo, está trabajando como ingeniero forestal en la provincia de Corrientes. También trabajaron en el marco de sus integradoras finales Claudio Yarmusco, que hoy es ingeniero forestal y ejerce la profesión como ingeniero forestal en San Pedro, Fabricio Riqueza, que también hizo su integradora final en el marco de este proyecto y hoy trabaja en la empresa forestal Corfone, y por ejemplo Darío de Lima, que hoy ejerce la profesión en forma independiente y también desarrolló su integradora final en el marco de este proyecto. También trabajó Mariano Valdés, que hizo un montón de años de colaboración con nosotros, fue becario nuestro del SIM y también trabajó en este proyecto. Y Paola Pérez, que era la administradora por parte de la Fundación APF, que es la fundación que administraba el proyecto, y hoy es Ingeniería de Industrias de la Madera y trabaja en una empresa de la zona. Les cuento todo esto para que vean también
que es una oportunidad para poder desarrollarse en cosecha y desarrollarse profesionalmente con nosotros, para que puedan evaluar la posibilidad de hacer sus integradoras finales con nosotros en el marco de los proyectos que estamos desarrollando. Ahora bien, ¿cuáles son las hipótesis que nosotros nos planteábamos para crear y promover el SIMNEA? Lo que nosotros creíamos en ese entonces, y bueno, hoy en día podemos decir que logramos demostrar, es que se podría, la cosecha forestal podría ser descrita por medio de un modelo de producción integrado en un simulador de cosecha. Es decir, puede generarse una integración de todos los modelos parciales de las máquinas en un entorno, llámese un software, y entonces con eso simular distintas alternativas de cosecha y ver cómo varían los resultados de las empresas, cómo varían la producción de las empresas y, por ejemplo, evaluar qué cambios se dan cuando pasamos de una situación de un lote a otra situación de otro lote. Y entonces, justamente, como les mostró Diego en la clase pasada, la planificación sirve para mejorar los resultados de las empresas. La planificación sirve para prever qué va a pasar en determinadas circunstancias ante cambios en el sistema de producción. Y entonces lo que nosotros sostenemos es que la planificación a través del SIMNEA permite mejorar los resultados de las empresas intervinientes. También nosotros nos propusimos romper un paradigma que decía que se puede hacer una construcción participativa para este tipo de desarrollos. Las empresas contratistas son empresas realmente muy cerradas, son empresas muy que trabajan con los modelos que se conocen como de caja negra, en donde no muestran sus resultados y tampoco saben muy bien qué pasa adentro de sus procesos de gestión, por eso es de caja negra, saben lo que entra y saben lo que sale, y entonces para nosotros era importante demostrar que se podían juntar las empresas contratistas con las empresas contratantes y hacer una plataforma común de desarrollo y que puedan hacer comparaciones a través de del empleo de este software. Por eso la construcción participativa. Y también nos planteamos como hipótesis que el empleo de variables económicas aplicadas a los escenarios generados con el simulador operan cambios en la estrategia empresarial. Por ejemplo, que una empresa decida comprar una máquina puede ser evaluado a través del empleo de este software. ¿Qué resultado tendría la incorporación de esa máquina? Llámese un procesador más. ¿Qué efecto tendría colocar un procesador más? ¿O qué efecto tendría colocar un skidder más? ¿Y qué efecto tendría colocar una máquina usada o una máquina nueva? Eso puede ser analizado a través de este software. ¿En qué se aplica entonces el SIMNEA? Nos permite analizar cómo las variaciones de sitio afectan los rendimientos de las máquinas consideradas. Les voy a mostrar un ejemplo de aplicación en donde vemos un análisis de un equipo de Talarraza trabajando en un volumen medio de 0,8, un volumen de árbol medio de 0,8, y esa empresa tiene que ir a trabajar a otro lote cuando termina de 0,8 a un volumen medio de 0,4. Bueno, ¿cómo afecta eso los rendimientos de las máquinas consideradas? Otra aplicación es, como les mencionaba en la transparencia anterior, es customizar los costos de las máquinas, o sea, estandarizar los costos de las máquinas. Si bien cada empresa contratista hacia adentro puede mantener sus propias estructuras de costos, tiene mucho sentido estandarizar y mostrar un costo estándar de producción y que las empresas puedan compararse y que las empresas puedan verse y reflejarse y decir cómo están respecto de un estándar. ¿Estoy por arriba o estoy por abajo del estándar de costos y el estándar de producción? Y entonces también las empresas pueden comparar para ese estándar cómo son sus
sus interacciones cuando cambian de sitios, cómo son sus interacciones o sus evaluaciones cuando pasan de un turno a 2 turnos, cómo son sus interacciones cuando incorporan una máquina más a los sitios seleccionados. ¿Cuáles son los principales resultados que ofrece el SIMNEA? El principal resultado es obtener la productividad potencial de cada una de las máquinas. ¿Cuánto tendría que producir cada una de las máquinas en determinadas circunstancias? Otro resultado o consecuencia de la productividad es cuáles son los costos de producción totales y el costo para cada una de las máquinas. También obtener el tiempo necesario para concluir cada tipo de actividad, para concluir cada tipo de lote. Y también, en este contexto, identificar la máquina limitante. ¿Cuál es la máquina que en esas condiciones tiene una limitada producción y la que entonces no nos permite aumentar la producción, la que no nos permite pasar de 10.000 a, no sé, 12.000 o 13.000 toneladas, porque esa máquina no puede producir más de 10.000 toneladas, a pesar que, por ejemplo, las otras máquinas pueden hacer 15 o 20.000 toneladas por mes. Y por último, también nos permite analizar el punto de equilibrio del sistema de cosecha y cuáles tendrían que ser las mejoras necesarias para maximizar la productividad. ¿Cómo funciona el simulador? El simulador está creado sobre un archivo Excel. En secuencia de lo que vamos a ver de este PowerPoint, yo les voy a mostrar el simulador en 2 ejemplos y lo van a ver trabajando en una planilla Excel. Está programado con macros y en Visual Basic. Esas macros y ese simulador tienen ciertos niveles de protección. El simulador fue desarrollado para empresas contratistas del noreste de Corrientes, entonces es de libre distribución entre esas empresas contratistas, pero bueno, tiene clave de acceso y las macros están protegidas para que no nos copien tan fácilmente. Cada empresa usuaria puede dar de alta a sus sitios, puede dar de baja a sus sitios, pueden crearse nuevas empresas contratistas, pueden darse de alta máquinas, cada empresa contratista usuaria crea sus máquinas dentro del software y entonces puede con eso adecuarse a las situaciones de trabajo que le toca presupuestar, que le toca cotizar. Esto es un punto muy importante. Todas las máquinas que están incluidas en el SIMNEA tienen regresiones que permiten obtener sus rendimientos. Entonces, todas las máquinas pasaron por una etapa de estudio de tiempos y rendimientos que les decía, desarrolló básicamente Francisco. Y entonces, para cada máquina se realizaron estudio de tiempos y rendimientos en terreno y se obtuvieron regresiones. Pero esas regresiones son de carácter local. Quiere decir que solo sirven en las condiciones en las que se evaluó esa máquina. Entonces, si se evaluó un feller buncher de ruedas para cortar árboles en el noreste de Corrientes, se obtuvo una regresión para predecir en función del diámetro el rendimiento en metros cúbicos por hora de ese feller. Pero si yo quiero evaluar, quiero predecir el rendimiento de ese feller trabajando aquí en la zona norte del Alto Paraná con situaciones dependientes, esa regresión no va a servir. Lo que obtenga de esa regresión puede tener errores. Entonces, la funcionalidad del SIMNEA hoy en día, la aplicación del SIMNEA es para el noreste de Corrientes en las condiciones que se evaluaron en las máquinas, que la zona de trabajo es básicamente las plantaciones forestales que están alrededor de Virasoro y Santo Tomé. Entonces, en el Excel hay hojas para la tabla de máquinas, para la tabla de sitios, para las variables de la empresa y hay regresiones que se ocultaron para proteger el funcionamiento. Ahora, en breve, les voy a mostrar cómo funciona cada una de estas solapas. Si uno quisiera incorporar una nueva máquina que no está contemplada, habría que generar nuevas regresiones.
Si uno quisiera aplicar el SIMNEA en otras regiones, como por ejemplo, les decía, la zona norte del Alto Paraná, habría que hacer nuevas regresiones. Si uno quisiera aplicar el SIMNEA, por ejemplo, en los arenales de Ituzaingó en Corrientes, habría que hacer nuevas regresiones. Y bueno, si uno quiere irse más lejos, no sé, aplicar el SIMNEA en las zonas del Pedemonte en Salta, donde hay plantaciones forestales, también tendría que armar nuevas regresiones. ¿Cómo es la estructura de costos que tiene el SIMNEA? Cada usuario debe cargar la información general sobre las características de la empresa. Cada usuario debe darse de alta a su empresa y con 2 o 3 parámetros muy simples que después vamos a ver, debe caracterizar su empresa. También debe cargar la información sobre cada una de las máquinas, los consumos, los salarios, los lubricantes y demás. Las máquinas que se compraron con crédito o leasing se asocia el valor de la cuota a la amortización. Y las que no se compraron con crédito o leasing, las máquinas se amortizan en forma lineal. Con lo cual hay que tener atención porque el valor de las máquinas usadas en la región no sigue una amortización lineal. O sea, las máquinas usadas tienen un valor más alto que lo que operaría como una amortización lineal. Con lo cual la recomendación es que cada vez que se hace una simulación habría que revisar el valor que se asigna a las máquinas usadas y revisar el valor de las amortizaciones. Otra consideración dentro de la estructura de los costos es que no se contemplan los talleres ni las instalaciones de las empresas. Solo se consideran los valores estrictamente operativos. Es decir, si la empresa tiene una sede que contempla, por ejemplo, un comedor, una sede administrativa y un taller, esos costos no están considerados dentro de la estructura de costos del SIMNEA. Todos los costos administrativos se estiman como un porcentaje. ¿Cómo se compusieron los costos? ¿Cómo se crearon los costos? Lo que hicimos fueron entrevistas y encuestas con las empresas contratistas. A las empresas contratistas se les enviaron encuestas y con sus respuestas se fue creando como la estructura de costos. Y con las entrevistas se entrevistaron algunas pocas empresas contratistas, pero se pudo hacer un mayor detalle de su estructura de costos. Se pudo ir más profundo en su estructura de costos. Y con eso se crearon una estructura que contemplaba costos fijos para inversión y amortización, costos semifijos para mantenimiento, costos variables para combustibles, insumos y operadores. Se crearon costos para administración y gestión. También se estimaron montos de inversión, vida útil esperada, consumos de lubricantes y repuestos y neumáticos y frecuencia de recambio para los costos. Frecuencia de recambio para las piezas, como vamos a ver ahora. Los costos de las máquinas están para aquellas máquinas que tienen regresiones. Si una empresa quiere emplear el SIMNEA y no existe su máquina tal cual como está en el SIMNEA, podría usar una semejante. Por ejemplo, si una empresa tiene un forwarder amarillo y lo que está en el SIMNEA es un forwarder verde, bueno, podría usar las regresiones del forwarder que no tiene, siempre y cuando sean de potencia y características generales similares. Si una empresa tiene un tractor de marca, digamos, por ejemplo, rojo, y los que están en el SIMNEA son amarillos, bueno, podría usarlo siempre y cuando sea de potencia, peso y características similares. Sí, lo mismo, el SIMNEA está desarrollado en el marco del noreste de Corrientes, donde hay un sistema de manejo que se caracteriza por primer raleo perdido y
después por segundo raleo y tala rasa. Entonces, lo que van a encontrar, lo que vamos a ver, por ejemplo, en lo que les voy a mostrar a continuación, es que hay desarrollos solo para segundos raleos y para tala rasa. Si una empresa se especializa en hacer primeros raleos o se especializa en hacer terceros raleos, no está contemplado en este desarrollo. Tendríamos que hacer regresiones para esas situaciones para que se contemplen en el SIMNEA. Y ahora, bueno, acá hay un ejemplo, pero lo que yo voy a hacer es mostrarles el SIMNEA funcionando en la planilla Excel. En inicio, vamos despacito, está la solapa simulador de cosechas. Si yo hago clic ahí, aparecen estas que son las solapas del SIMNEA. La primera solapa están los costos y parámetros generales, donde se describe la empresa, donde se describe, bueno, la tasa de interés con la que trabaja, el precio del combustible, el precio de los lubricantes y los aceites, los precios de los equipos de seguridad, y aquí se describe la cantidad de días por mes que trabaja, el margen de ganancia y el costo administrativo. Entonces acá es donde se estima el costo administrativo, que se aplica en forma pareja a todas las situaciones que se analicen. Después hay otra solapa que se llama costos de las máquinas, donde, como ven, hay una serie de números para ordenar a las empresas usuarias para que vayan completando estos en secuencia. Yo les voy a mostrar un ejemplo nomás con una cargadora que digo que va a ser una tala rasa, que digo que va a ser una John Deere 120, por ejemplo, que va a ser la tarea de carga, que le pongo un nombre. Como verán, puedo usar otro nombre, y aquí me aparece ya que trabaja, que para esta empresa trabaja en 2 turnos, que trabaja 12 horas por turno, que tiene un 80% de eficiencia, y aquí me aparecen los valores de adquisición para la máquina, los valores del tren rodante, la vida útil del equipo en años, la vida útil en horas. Me aparece también la vida útil del implemento, el salario del operador, y también me aparecen en la solapa insumos la frecuencia de cambio, de rotura o de uso para cada uno de los insumos de esa máquina. Y acá abajo hay una solapa que dice registrar, porque es la que nos permite crear nuevas máquinas. Ok. Después hay una solapa para registrar sitios, y yo le voy a mostrar una de sitios ya creados. Y entonces nosotros tenemos preparados unos sitios aquí que están con esta nomenclatura que dice TR08150. TR es la tala rasa, 08 es el volumen del árbol medio y 150 es la distancia de extracción. Y aquí están los datos de ese sitio. El polígono, que está asociado a un GIS, la superficie, la especie, el número de árboles, el volumen del árbol medio, como hemos dicho, 0,08, la distancia de extracción, 150, la pendiente media, y acá, por último, el precio que paga el contratante por cosechar ese sitio. Y, por ejemplo, nosotros tenemos preparado para analizar aquí otro sitio que es de condiciones de tala rasa también, de volumen 0,4 y de una distancia de extracción, en este caso creo que de 200 metros. Y el precio del contratante es el mismo. Entonces, yo les preparé un ejemplo acá, donde verán que elegí la tala rasa de 0,8 y volumen 150 y de un set de máquinas que está puesto acá, y lo vamos a comparar en la siguiente situación. Vamos a ver cómo le va a esta empresa cosechando una tala rasa con árboles de 0,8 metro cúbico por árbol y una distancia de extracción, y qué le va a pasar a esta empresa cuando vaya a cosechar un sitio de volumen de 0,4 y distancia de extracción de, como veíamos, de 200 metros. Acá elegí un Fehrenbacher de John Deere 653, un Skidder John Deere 648, un procesador John Deere 160 y una cargadora John Deere 2554. Esto es porque muchas empresas siempre usan máquinas de la misma marca. Y entonces, para ver cómo es el resultado, le digo aquí
simular. Ahí me hizo la simulación. Voy a minimizar y aquí lo que tengo son los resultados en la planilla Excel de la simulación para este sitio. Ya está la raza de volumen de 0,8 para pino, estancia de tracción 150. Acá están los datos. Lo primero que tengo es la información de cada una de las máquinas con la cantidad de turnos asignados, las horas por turno y la eficiencia que tienen. Acá vemos que todas las máquinas trabajan doble turno menos el skidder. Después tengo la información de productividad obtenida en base a las regresiones. Vemos que la productividad del Feller estuvo en 175, del John Deere en 111, del procesador en 80 y de la cargadora en 120 metros cúbicos por hora efectiva. Después le afecté la eficiencia que tiene la empresa y obtengo la cantidad de metros cúbicos por mes que puede hacer esa empresa, que vemos que quedó más o menos en 58.000 para el Feller, 25.000 para el skidder, 33.000 para la procesadora y 50.000 para la cargadora. Después tengo un grupo de información para lo que son los costos fijos, los costos variables y el costo total por mes. Y si bajo, tengo otro grupo de información para la producción por mes, donde aparece uno de los datos importantes que me identifica cuál es la máquina limitante. O sea, esta máquina, el skidder, es limitante. Es decir, este grupo de cosecha no puede hacer más que 25.000 toneladas por mes porque ese skidder no produce más que eso. Entonces, por más que las otras máquinas puedan producir más, este grupo de cosecha va a ser solamente 25.000 toneladas por mes. Y más abajo, otra información bastante útil. La producción total, como vimos, es de 25.000 metros cúbicos por mes. El lote tenía 32.000 metros cúbicos, entonces este grupo de cosecha va a tardar 25 días en terminar ese lote, y la producción en el punto de equilibrio va a estar más o menos en 7.700 metros cúbicos por mes. Y aquí está la información de los costos, donde vemos que el costo de producción bruto va a estar en 199. Si le sumo los costos de administración me voy a ir a 230 más o menos. Si le pongo el margen me voy a ir a 252. Y entonces, como la tarifa era de 400, en este lote yo voy a ganar alrededor de 148 pesos por metro cúbico. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver qué le pasa a este sistema de cosecha a este contratista, cuando va de un sitio del volumen del árbol medio de 0,8 a un volumen de 0,4. Y entonces dejo todas las mismas máquinas. Aquí está el volumen de 0,4, la distancia de 0,8. Y lo que voy a hacer es pedirle al SimNet que me haga la simulación. Ahí ya me hizo la simulación. Voy a minimizar. Y vemos que, bueno, las máquinas son las mismas, trabajan el mismo turno, pero vemos que ha variado, por ejemplo, la productividad. ¿Por qué? Porque las condiciones del sitio cambiaron. Entonces, como bajó la producción del corte, bajó la producción, el rendimiento del skidder, bajó el rendimiento del procesador y, bueno, en sí no varió la producción de la cargadora. Como bajaron los rendimientos, cambiaron los costos variables y cambiaron la producción por mes. Y la producción ahora en definitiva es menor. La máquina limitante del skidder, en vez de 25.000, hace 15.000 toneladas por mes. Sigue siendo limitante, pero la producción por mes bajó 10.000 toneladas. Y entonces aquí vienen las informaciones importantes para esa empresa. ¿Cómo va a ser para seguir funcionando si su producción bajó de 25.000 toneladas por mes a 15.000 toneladas por mes? ¿Cómo va a ser para pagar combustible, pagar sueldos, pagar todo y seguir trabajando mes a mes si su producción bajó en 10.000 toneladas por mes? Con lo cual, aquí lo que vamos a ver es que el volumen que va a producir por mes es de 14.941, por eso digo 15.000. Va a tardar 51 días para
terminar el lote y su punto de equilibrio pasó de 7.000 a 10.000 toneladas por mes. Pero sus costos variaron sensiblemente y ahora vemos que el costo bruto quedó en 335. Cuando le pongo los costos de administración fueron a 385. Cuando le pongo el margen veo que mi tarifa tendría que ser de 4.24, pero la tarifa que me está pagando la empresa es de 400. Quiere decir que en este caso pierdo 24 pesos por tonelada. Y entonces, bueno, para esto sirve el Simnea, para simular qué va a pasar cuando cambio, por ejemplo, de un volumen 0,8 en una tela rasa a un volumen de 0,4. Es normal que las empresas contratantes liciten o le piden a sus contratistas que trabajen en lotes de diferentes condiciones de trabajo, que varíen de 0,8 a 0,4, de distancias de 100 a 150, 200 o 400, y que los contratistas tengan que ofertar para trabajar en todos, porque tienen que trabajar en todos, no pueden trabajar solo en los lotes de las mejores condiciones. Y entonces esta herramienta, el Simnea, les permite simular y con ello cotizar más adecuadamente cada condición de trabajo y ajustar sus costos y sus cotizaciones a estas condiciones de trabajo. Bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles. Espero haber sido claro. Disculpas porque me sonó el teléfono en el medio de la presentación. Esta actividad va a ser complementada con la lectura de papers que van a estar puestos en el aula virtual y ustedes van a tener, como siempre, que estudiar y presentar esos papers para la clase siguiente. Así que bueno, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Quédense en casa, por favor.